Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hechos es un libro escrito por Lucas. Su profesión era médico. Hay algunas referencias sobre él, sobre todo en la compañía del apóstol Pablo. En la segunda carta de Timoteo, sabía Pablo que estaba listo para ser sacrificado, y entonces menciona con un dejo de tristeza: solo Lucas está conmigo. Solo el doctor Lucas permaneció hasta el final con el apóstol Pablo. Se cree que durante el cautiverio del apóstol Pablo en Cesarea, años 60 aproximadamente, se cree que es en esa fecha cuando el doctor Lucas escribe estos dos libros: el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también puede haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo. Él no era judío, pero es un hombre muy fino, es un hombre muy culto. Este hombre tenía una mente sumamente ordenada. Tanto es así que su Evangelio de Lucas tiene un orden especial que no tienen los otros evangelios. Tampoco él fue testigo presencial de los hechos de resurrección de Jesucristo. Se supone es un gran compilador, el que trae información y la ordena muy bien. Creemos, y es muy probable, la tradición así lo dice, que él entrevistó a María, él entrevistó a Pedro, él entrevistó obviamente a Pablo, con el que acompañó a predicar, a Felipe, y entonces él narra estas historias y se las envía a un personaje, Teófilo. Y creemos que es un hombre importante porque dice: ¡oh, excelentísimo Teófilo! Creemos que este libro fue escrito junto con el Evangelio de Lucas por ahí del año 60, porque todavía no se había presentado la destrucción de Jerusalén, que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Probablemente unos 10 años antes se escribieron estos dos libros por parte de este autor. Él no estuvo con los 12, estuvo con Pablo, fiel con Pablo hasta el final. El libro de Hechos es una narración histórica, no es un tratado doctrinal ni teológico. Y casualmente, este libro, que es histórico, narrativo, es el que más ha servido para crear doctrina. ¿De dónde nace la doctrina pentecostal? Del capítulo 2 de este libro, cuando el Pentecostés se presenta, las lenguas, y cada quien empieza a hablar en un lenguaje extraño. Esto ya para ellos es doctrina y lo hacen cada domingo. Cada domingo arman un pentecostecito. La doctrina de el bautismo en fuego del Espíritu Santo nace de este libro, del capítulo 2. Entendámoslo, este libro es histórico narrativo, no es como Romanos, que Romanos engendra gran cantidad de la doctrina. Es un libro que narra la historia, y el de Pentecostés ya pasó, y el Espíritu Santo vino a la tierra. Y ahorita, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Vive en cada uno de nosotros, los creyentes, porque Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, sino que Dios habita en el corazón del que ha creído en Él. Efesios 1:13, por favor. Veamos cuándo usted recibe el Espíritu Santo. La doctrina del bautismo en lenguas del Espíritu Santo dicen que usted puede creer en Jesucristo, y una vez que cree en Jesucristo, como que le falta algo más. A usted le falta el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. El Espíritu Santo desciende en alguien y empieza a hablar lenguas, y de repente el Espíritu Santo cae en usted, y ahora usted sí realmente es salvo. Le ponen otras cosas que no es simplemente a través de la fe. Usted debe creer en Jesús para ser salvo, pero hay otro segundo evento, que es la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. En el libro de Hechos, 3 veces la gente se convierte al cristianismo y 3 veces hablan lenguas. Hay 6 veces más donde la gente se convierte y no habla lenguas. ¿Qué es hablar una lengua? La lengua es un lenguaje, no es una jeringonza. Jeringonza es algo que no se entiende. Es que son lenguas extrañas, se traduce extranjeras, son idiomas extranjeros que otro entiende. Bueno, como no pueden agarrarse de eso,
Si yo hablase lenguas angelicales, bueno, ¿y cuáles son esas? Arracatamaya, ¿son las lenguas angelicales? No. Pablo está hablando de estados hipotéticos. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado, si yo diese todos mis bienes para los pobres, y si yo hablase lenguas angélicas, es hipotético. De ahí se agarran para decir que las lenguas angélicas son esas. ¿Y así hablarán los ángeles? Estoy hablando de esto por el bautismo del Espíritu Santo, que dicen que es una segunda experiencia añadida a la experiencia de haber creído en Cristo. Cuando Efesios en 1:13 dice lo siguiente, le voy a decir cuando usted recibe al Espíritu Santo. En él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es que el Espíritu Santo llega a vivir en tu corazón porque habéis creído. Y esto no es don de ustedes, es don de Dios. Ahí está el momento en que recibimos el Espíritu Santo, cuando creímos. ¿Quién dice que tiene que haber otra segunda experiencia llena de situaciones de éxtasis y además de lenguas raras, porque no puedo decir extranjeras? ¿Quién añadió esto a la cruz? Del 100% de los cristianos protestantes, un 80% es de tipo pentecostal. Para que de una vez vaya usted dándose cuenta que si usted no cree en estas cosas de la llenura del Espíritu Santo, y si usted no cree en el bautismo en fuego del Espíritu Santo, usted ya está dentro del 20%. Es minoría, Pero acuérdense, no siempre las mayorías tienen la razón. Siendo así, vamos entonces a adentrarnos al capítulo 1 del libro de Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Algunos dicen hipotéticamente que este hombre era un hombre rico y era el que mandaba dinero a Pablo y mandaba dinero a Lucas para que hiciera esta recopilación. No lo sabemos a ciencia cierta. Dicen el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Aquí le está hablando Lucas otra vez a Teófilo y le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, lo que realmente sucedió con Jesús, que Jesús fue crucificado y estuvo muerto 3 días, y nosotros vimos cómo José de Arimatea y Nicodemo bajan su cuerpo, lo meten en una tumba con una piedra pesada y lo vimos resucitar. 40 días anduvo con nosotros, frecuentemente se aparecía. De esas cosas ciertísimas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, a Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, Jesucristo, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas es un historiador que puso en orden muchas cosas en su evangelio y en el libro de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, Jesucristo, después de haber padecido y ser muerto, resucitó y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días estuvo apareciéndose Jesús a sus discípulos. Cuando se aparece la primera vez no estaba Tomás y le dicen, se apareció el maestro, dice Tomás, yo hasta no ver no creer, hasta que no toque con mi dedo su herida de su costado. Días después Jesús se aparece. Jesús no es espíritu en este momento, Jesús ya es cuerpo glorificado. Y luego también, para que vean que tiene cuerpo, dice que comía con ellos. Un espíritu no come, come el cuerpo físico. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, les volvió a predicar. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo,
oíste de mí. La promesa viene del Padre, pero Jesús la dijo con su propia boca. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pues el día de que Pentecostés bajó y nosotros recibimos en nuestro corazón los apóstoles a el Espíritu Santo, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. No hay una segunda experiencia, pero la mayoría de los grupos pentecostales, con todo el respeto lo digo, creen que esto es una segunda experiencia. Si usted les dice que no, le dicen que usted no cree en el Espíritu Santo, que usted no cree en el poder. Dice, no limites el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo poder para limitar tanto poder. El poder del Espíritu Santo es sobrenatural. ¿Yo qué voy a poder? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es el proceso de madurez en que entra un cristiano. Un cristiano maduro cada día está más lleno del Espíritu Santo. Esa es la verdadera llenura, la bíblica. Porque hay gente que habla racatama y se bautiza cada rato en el Espíritu Santo. Y es un canijo, pues. No es que uno sea un alma de Dios. Muy bien, sigamos. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. El judío estaba duro y duro con lo mismo. Ellos querían que nuevamente su reino fuera restaurado como cuando vieron la gloria de Salomón. ¿Cuándo vas a restaurarnos igual? Estamos sometidos por los romanos. Ellos estaban viendo un reino local en Jerusalén, donde ellos mandaran. Y Jesús está hablando de su segunda venida, que es universal. No están ustedes conocer los sazones de Dios. Ustedes están hablando de un reino local restablecido aquí en Jerusalén, y yo estoy hablando de la segunda venida. Y aquí viene un versículo que produce problema, pero recibiréis poder. Esta palabra le gusta mucho al grupo pentecostal, que tomando un versículo de José del Antiguo Testamento, cuando ven un terreno, en lugar de irlo a comprar, de trabajar para comprarlo, no, lo que hacen es ungirse los pies con aceite. Y toman el versículo que Dios le dice a Josué, y todo lo que tu pie pisare, será tuyo. Pues la ven muy fácil, porque ya no hay que trabajar. Entonces se ungen los pies y luego empiezan a caminar. Todo hasta donde llegue será tuyo. A lo mejor ahorita no, pero en 10 años vas a ver que sí se cumple la promesa. Recibiréis poder. Ya interpretaron que tienen poder para gritar, tienen poder para liberar gente endemoniada que siempre están en las iglesias, dice, para hacer milagros, para levantar paralíticos que no estaban paralíticos, en fin, problema de este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, después más allá, en Judea, en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y se quedaron ellos así, viendo hacia arriba. Después llegaron un par de ángeles y dice, Galileos, dejen de estar viendo para arriba y pónganse a evangelizar. Y como no querían, les matan a Esteban. Se echan a correr para Judea y Samaria. No querían, viene la persecución de Nerón y se echan a correr. Ahora sí a todo el mundo. Estaban contentos en Jerusalén predicando. Y les dan una corretiza y empiezan a predicar todo el mundo. Este versículo de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, muchos grupos lo unen con el otro versículo que está en Marcos 16-17. Este es un versículo súper, ultra, hiper, macro, archi, mega trillado. Lo usan hasta el cansancio. Estas señales seguirán, y lo dicen con tanta soberbia, seguirán a los que creen en mi nombre. Y los que creen en su nombre tienen poder para hacer esto: echar fuera demonios. Cada domingo están liberando, o sea que entre semana los demonios vuelven a meterse. Hablarán nuevas lenguas. Y ahí está, y eso es lenguas. Pero esto no lo hacen, hermano, no sé por qué. Tomarán en las manos serpientes. Pues hay que llevar unas 10 culebras de coralillo, unas 10 de cascabel, y que metan la mano, que les muerdan, que la saquen como hizo Pablo. Ni se hinchó nada, quitó la serpiente y vámonos a seguir trabajando. Porque era apóstol, porque este es un poder apostólico. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, cianuro, cicuta, que se la beban de golpe, y si no se mueren, mis respetos. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso sí, como es manipulable,
ponen las manos, ay, ¿qué tal? Se siente bien, gracias a Dios, el riñón se me curó, el páncreas se reformó, y el cáncer voló, todo. Pero vamos a los estudios, vamos a un diagnóstico médico serio y un diagnóstico médico serio después. No nada más ya me siento bien. Entiendan, hermanos, que el libro de Hechos es un libro histórico narrativo, no genera doctrina. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínense, ¿ha sido tan maravilloso en el Monte de los Olivos? Cómo Jesús es alzado en una nube por el poder del Padre. Y están embelesados viendo eso cuando llegan dos hombres vestidos de blanco. Segunda vez que aparecen ángeles en forma de hombre. Y le dicen, ¿qué están haciendo, Galileos? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Si Jesús lo prometió, hermano, yo lo creo, y un día Jesús va a regresar por los suyos. Entonces, después de que vieron a Jesús subir, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Está más o menos 1000 metros de Jerusalén, porque dice que está a un día de reposo. Todo buen judío sabía bien que no podía dar más de 1000 pasos el sábado. Esa era la forma de guardar el sábado. Y entrados, subieron al aposento alto. Y viene una lista muy completa de los apóstoles. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, estaban juntos, Jacobo y Juan, que eran hermanos, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, cobrador de impuestos, y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote. El celote era el revolucionario, era el grupo de resistencia. Cuidado, los agarraban los romanos porque los destazaban, los mataban. No les importaba. Lo contrario, hermano, eran los herodianos. Así le hacían la barba a Herodes. ¿Cómo se iba a caer un herodiano con un celota? Se odiaban siendo judíos. En esta misma lista está un celota y está un cobrador de impuestos. Para el evangelio de Jesucristo se rompen las barreras de división entre el ser humano. Cuando algo une a otro hombre a través de Jesús, no hay barrera, ni ideológica ni de razas. Ahí están juntos dos enemigos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, había mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Estaba con nosotros, pero nunca fue de nosotros. Este pues, con el salario de su maldad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos por David, y cita el Salmo 69 y 109, sea hecha desierta su habitación de Judas, y no haya quien more en ella. Esta profecía, hermano, se hace 1000 años antes que naciera Judas. Dice, David escribió por el Espíritu Santo una profecía sobre Judas, que Judas iba a traicionar al maestro y que su habitación iba a ser desierta y que nadie iba a morar en ellos. El mismo Espíritu Santo de Dios que inspira en el Antiguo Testamento es el mismo que inspira a los escritores del Nuevo Testamento. No hay contradicción. El que dice que la Biblia tiene contradicción, les voy a decir qué pasa. La ha leído superficialmente. Una puede ser aparentemente esta. En el Evangelio dice que el Judas se ahorcó. Y en el libro de Hechos dice que se cae, se pega en la cabeza y se revienta su estómago y se le salen las vísceras. Está contradiciendo. Lucas está describiendo un hecho final. El Evangelio está describiendo un hecho inicial. Este hombre se ahorca, se pone una cuerda, permanece un tiempo ahí, la reata se rompe o el nudo se deshace y este hombre cae de cabeza en el precipicio y es eviscerado. ¿Hay una contradicción en esto? No. Vamos a terminar. Dice, tome otro su oficio. Es necesario, pues, dice Pedro, que de estos hombres que están junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, necesita ser un agente que estuvo desde el bautismo de Juan, porque Juan tuvo muchos discípulos, el bautista, pero cuando llega Jesús, él mismo dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y muchos de los discípulos de Juan el Bautista se fueron con Jesucristo. Es necesario que un hombre de estos que estuvo desde el principio sea el suplente de Judas. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, el justo, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, regalo de Dios. Hacen un sorteo, no podemos definir cómo fue, y es la última vez que se hace un sorteo en las Escrituras. Previa oración y la bendición le cae a Matías, que es el suplente de Judas Iscariote. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles más. ¿Se dan cuenta cómo el libro de Hechos es muy narrativo? Es histórico, no es tan doctrinal. Váyase al libro de Romanos, pequeña carta, va a ver cómo versículo tras versículo usted tiene que ir con lupa para ir entendiendo realmente lo que quiso decir el apóstol Pablo en esta tremenda carta de Romanos. Señor mi Dios, gracias Padre, porque nos has permitido iniciar este libro de Hechos escrito por el doctor Lucas. Siempre nos acercaremos a la Escritura con humildad y con deseo de estudio para saber la verdad. Así como este hombre Lucas nos enseña que diligentemente estudió para escribir estos dos libros, su Evangelio y el libro de Hechos, así queremos también nosotros acercarnos con humildad a tu palabra. Cada vez que nos acercamos a ella lo hacemos con tanto respeto, mi Señor. Cuando exponemos tu palabra también lo hacemos con mucho respeto, para que muchos sean ganados para Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.